¿Qué tal, amigos? Bueno, segunda etapa de la Vuelta. No ha comenzado como esperábamos o deseábamos, ¿no? La ciudad de Barcelona engalanada para tal efecto, las previsiones de 2 jornadas en las que podía haber ya diferencias, el comportamiento de las grandes estrellas, bien en la crono por equipos y en la actuación individual del día de hoy. Y nos hemos quedado con las ganas, la verdad, también de alimentar la preocupación de que se hizo mal, de que se podía haber mejorado, de quién falló y de quién tiene la culpa. Yo creo que al final de todo ello, a mí por lo menos me queda una reflexión. Yo que invito a todo el mundo a tratar de ser optimista y de ver el vaso medio lleno, ¿no? Al final la jornada se saldó sin mayor gravedad, tal y como ocurrió en el día de ayer. No digo sin mayores contratiempos, que los hubo para determinados corredores. De hecho, hoy el joven Oscar Onley, uno de los favoritos incluso para ganar la etapa en Montjuïc, que tuvo que abandonar la carrera. Se produjeron caídas en la que estuvo involucrado Primo Roglic. También Geraint Thomas, aunque no trascendió, cayó en la misma curva. Y en fin, el final fue deslucido, porque no podía ser cuando se ausentaban las grandes figuras y la inmensa mayoría de los hombres importantes de la general, de la disputa por la misma, pues tampoco tuvo, obviamente, ni el empaque ni el oropel que se presumía en un final histórico, en tanto que el Castillo de Montjuïc lo es. Ha albergado el circuito, ha albergado 2 campeonatos del mundo y un criterium que se celebró durante 50 años atrás, ¿no? Pero era una etapa bonita en tanto en cuanto pues había unas bonificaciones en Montjuïc, había una llegada peligrosa, una subida final, y esperábamos haber visto ahí, sinceramente, a lo mejor sin mayor trascendencia, ¿no?, de cara a la general, pero sí, habíamos visto a los grandes, a los gallos, peleando por las bonificaciones, peleando por unos segundos que al final pueden ser determinantes en el desenlace de la carrera, ¿no? Bueno, pues no pudo ser. ¿Por qué? Porque la lluvia otra vez fue protagonista, las inclemencias meteorológicas provocaron una decisión, a mi modo de ver, lógica. Ya no voy a decir si inteligente ni sabia, lógica. Se había especulado o se había hablado en un principio, se había decidido, de hecho, que se iban a tomar los tiempos en la cumbre del Castillo de Montjuïc. La cumbre del Castillo de Montjuïc estaba a 3,5 kilómetros de meta. Para entendernos, era desde la cumbre del castillo bajar y subir a la zona donde estuvo instalado en su día el pebetero olímpico. Pero bueno, pues al final, viendo que el peligro estaba en las calles de Barcelona también, lo que había ocurrido en esa zona de la Plaza de España ayer en la crono, en la parte final de la crono, esas curvas con agua que provocaron varias caídas, se tomó la determinación de acceder a la petición de los ciclistas, que consideraban que había que adelantarlo un poquito. Y ni adelantándolo un poquito, porque la verdad es que el trazado de la etapa tenía como 40 kilómetros en el que se iban agolpando las localidades, donde las rotondas, las medianas, las carreteras estrechas, etcétera, pues podían provocar, junto a la lluvia y a lo peligroso del terreno, averías, accidentes, etcétera. A ver, sé que hay gente muy exigente que dice que ya está bien, que se está despersonalizando al ciclismo y a todo lo que de riesgo tiene el ciclismo. Yo no me alineo en esa postura. Creo que hay una posición intermedia, y sobre todo cuando hemos recibido la noticia brutal del fallecimiento hace 3 días, 2 días, ¿no?, del jovencísimo corredor belga, o el accidente de Gino Mader recientemente también, que le costó la vida al joven corredor suizo, y tantos que se van acumulando. Hay un creciente peligro en el ciclismo actual, provocado precisamente por la cantidad de obstáculos que hay dentro de las ciudades. Y es muy difícil sacar las carreras fuera de las ciudades. Es verdad que se puede terminar yendo a localidades mucho más pequeñas, pero de vez en cuando, como ocurrió en esta ocasión, Barcelona es Barcelona, y empezar una vuelta en Barcelona y terminarla en Madrid es un éxito, ¿no?, y un logro, al menos de otras características o de otros beneficios. Pero claro, si a eso le unimos que sale una jornada horrible de lluvia, 2 etapas y 2 días feísimos, pues nos encontramos con que las dificultades son enormes y que incluso el propio espectáculo no solo se desluce, sino que se torna doblemente peligroso. Por eso digo que tampoco se trata de hacer raya, ¿no?, definitiva, y decir, bueno, hay que tomar, como hoy pedía Mojoris, hay que tomar decisiones, establecer determinados protocolos que aseguren al ciclista y que eviten riesgos. El riesgo en el ciclismo no se puede evitar.
Los riesgos en el ciclismo se pueden y se deben controlar. Hay que aportar la mayor seguridad a los ciclistas y la mayoría de los organizadores y de las organizaciones, con errores graves que cometen, seguro que sí, pues están primando por encima de esto cualquier otra circunstancia. Bueno, cualquier otra menos la económica, claro. Pero digo que alcanzar un punto de equilibrio no es fácil. Y promover protocolos como pedía Mojoris hoy, digo, porque también en el Tour del Benelux había habido una jornada terrible de lluvia, etcétera, pues tampoco es tan sencillo, porque a la hora de la verdad el ciclismo vive de una serie de sponsors, de una serie de corporaciones, instituciones que aportan su dinero por los lugares donde pasa la etapa. Y ese es el gran problema del ciclismo, y lo hemos dicho muchísimas veces, y ahí radica fundamentalmente la indefensión del ciclista para no poder establecer todos esos protocolos que le aseguren, no en su totalidad, que eso es imposible, sino al máximo posible, que le aseguren al máximo posible una garantía, ¿no? Una cierta seguridad. Bueno, si en ese camino en el que vamos debatiendo, vamos analizando, se van construyendo puentes, yo creo que ya se van cumpliendo objetivos. Incluso aunque el espectáculo pierda, porque ese fue un poco la pega de hoy. Perfecto, está bien, es obligado, había que marcar los tiempos en 9 kilómetros de meta, pero no se quitaron las bonificaciones, ni en el Alto del Castillo de Montjuic, donde los tiempos ya no valían, pero las bonificaciones sí, ni por supuesto en la línea de meta. Y claro, cuando con ese botín apetitoso no comparecen las grandes estrellas, los hombres que van a luchar por la general, pues se quedan nada. Casi para eso mejor haberlas anulado, ¿no? Claro, si las anulas todavía es menor el interés de una etapa que por lo menos presentó el atractivo de ver quién era capaz de asaltar el maillot de rojo de líder del italiano Milesi, cosa que ha conseguido Andrea Piccolo, el corredor del equipo de Education First, que ya centrándonos un poco en lo poco que dio de sí la carrera, fue protagonista de una fuga de 5 corredores en la que solo aguantaron hasta el final Romo y Sobrero, porque Bol y Nicolau, los dos corredores del Burgos BH y del Caja Rural que habían formado la fuga prácticamente de salida, terminaron perdiendo contacto. Al final también lo perdió Mateo Sobrero e incluso estuvo a punto de perderlo Piccolo. Llegaron con un puñado de segundos, ahí teóricamente acababa la etapa en lo que a tiempo se refería, Piccolo era líder, fueron absorbidos inmediatamente por el grupo, pero los jueces han estado hace un ratito pidiendo hasta vídeos a los aficionados, porque parece ser que falló algún tipo de mecanismo encargado de medir con exactitud con qué tiempo los dos supervivientes de la fuga, que eran Piccolo y Romo, habían pasado por delante del pelotón, es decir, habían pasado por delante del líder. El líder que había cedido y cedió también, Milesi, pero bueno, estaban sus compañeros de equipo, especialmente Romain Bardet, que podía intentar pelear por las bonificaciones que le permitieran recoger el maillot, heredar el maillot de su compañero de equipo. No fue así. Ganó la etapa al final, un ataque espectacular de Kron. Habían metido allí los grandes favoritos, los Lotto, que tienen otro corredor también, Van Eijvel, que ahí estuvo en la fuga, Iván García Cortina, que ayer estaban a 6 segundos en la general, Romain Gregoire, el joven corredor francés, también especialista en este tipo de llegadas, que también estaba a 6 segundos en la general. Bueno, esos fueron los que se adelantaron cuando el pelotón bajó las manos y cedió en el impulso de estar adelante una vez se había pasado la línea imaginaria, lo que se ve para los jueces de 9 kilómetros para la línea de meta, y todo quedó en el triunfo fantástico de Andreas Kron y en el liderato de Andrea Piccolo, el joven corredor del equipo de Education First. Así que, antes de entrar en otras consideraciones y hablar de lo importante que es la etapa de mañana, recordar lo que dio de sí esta jornada, con la victoria de Andreas Kron, con Caven Groves, el australiano que lideró ese pequeño grupo que se adelantó, en el que estaban Vendrame, Bajoli, Barceló, Iván García Cortina, Gregoire, Van Eijvel, Vandenberg y Gossens, que fueron los 10 primeros clasificados, luego entró inmediatamente Romain Bardet también, ¿no? Y en la clasificación general, pues merced a esa renta de segundos, Piccolo es el nuevo líder de la carrera, con 11 segundos sobre Romo y 13 segundos sobre Iván García Cortina. Esa fue la diferencia que estimó al final el jurado de comisarios. Bardet cuarto, Poul quinto, Oliveira sexto, Herviti séptimo, Mas octavo, Eilner Rubio noveno y Sun Flynn décimo. En una palabra, que se mantienen las diferencias, salvo el golpe de mano de Piccolo y de Javier Romo, se mantienen las diferencias en la general con los hombres del
DSM y de Movistar ahí emplazados, bueno, en una buena posición ante la jornada de mañana, ¿no? Porque la jornada de mañana es una etapa de alta montaña, no vamos a decir que muy trascendente porque se congrega todo al final, pero son 158 kilómetros que ahí tenemos con salida en Suria, ya exigente por el camino de Solsona, hasta llegar a la última parte, los últimos 50 kilómetros que transcurren en territorio andorrano, primero con un sprint especial no bonificado en Andorra la Bella, y luego el ascenso por una cara amable a Ordino, muy larga, 18 kilómetros, pero apenas al 5%, es puerto de primera categoría, arriba y bonificación, y luego el descenso que conduce al tramo final, 8 kilómetros al 8% de Arinsal, a casi 2.000 metros de altitud, donde está ubicada la línea de meta. Es decir, es un final, los últimos 3 kilómetros son 2 kilómetros y pico, especialmente duros. Es un final en el que tenemos que ver sí o sí a las grandes estrellas. No sé hasta qué punto, asumiendo responsabilidades de caza, etcétera, neutralizando la presumible fuga que se va a producir en la jornada, ¿no? No es fácil. No es normal que Education First vaya a defender el liderato sabiendo que tiene muy pocas opciones Piccolo de mantenerlo. Los sprinters también se van a lavar las manos, los pocos sprinters que hay en carrera, dicho sea de paso. Entonces les corresponde a los grandes, a quien quiera bonificar, a quien pelear. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que ese escenario posible de una fuga larga y de una fuga con minutos pudiera darse. No digo que se vaya a dar, simplemente advierto de esa circunstancia. Está empezando la carrera. A ver quién le pone el cascabel al gato. A ver quién se erige en responsable de que la fuga que se produzca en la jornada haya que neutralizarla o haya que mantenerla ahí. ¿Va a ser Evenepoel? ¿Va a ser Jumbo? ¿Va a ser Ineos? Pudiera ser Movistar. Pero vamos, desde el momento en el que tendría una oportunidad Enric Mas tal vez de vestirse de líder de la carrera, presento las alternativas y las disyuntivas que se pueden ofrecer. Pero insisto, pueden tirar todos, pueden poner los grandes favoritos, ya que será entendido hoy para cortar el tiempo de la etapa final, etcétera, y que se entendieron, ahora hablo de ello, en otro momento puntual de la carrera, pudieran ser ellos los que ciertamente de común acuerdo trabajasen o pusieran todos los equipos algún corredor para que no haya una fuga bidón, que podría ser peligrosa, para que no haya una fuga bidón. Y si así es, pues veremos en la subida a Arinsal un bonito espectáculo. En cualquier caso lo veremos, porque las diferencias, aunque sean no demasiado grandes, se van a dar y seguro que alguno, como decimos siempre, empieza a perder ya la carrera. Bueno, la tercera etapa, y si la meteorología y las inclemencias del tiempo nos han privado del bonito espectáculo que esperábamos ver, a ver si al menos en la jornada andorrana de mañana podemos paliarlo, ¿no? Un apunte nada más en ese sentido, a la entente que hoy tuvieron. Era muy normal el acuerdo de salida, porque se vieron imágenes de Vingegaard subiendo al autobús de Movistar para hablar con Enric Mas, luego de que los jueces hubieran determinado lo de poner los tiempos de final de etapa en el Alto de Montjuïc. Hubo reclamaciones de por qué no se ponía antes, que todo ese terreno era muy peligroso. Bien, me parece perfectamente razonable, porque desde el punto de vista de que alguien exija, no, 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 que se dispute porque eso es el ciclismo, eso es el riesgo. Joder, sí, pero luego no nos hace ninguna gracia a nadie que alguno de los favoritos se vaya por delante, ¿no? Yo no quiero tomar partido, simplemente analizo y expongo. Yo particularmente, si tengo que poner y dar mi opinión, estaría mucho más en la línea de eso, de tratar de buscar siempre un equilibrio, pero fundamentalmente de que se mantengan las estrellas, ¿no? Y yo creo que Lolita, que está hoy un poquito delicada, también aprueba esa teoría de que, en fin, se dé la máxima seguridad a los corredores porque al final nos disgusta a todos. Sobre todo cuando el que cae eliminado es uno de nuestros hombres, de cada uno de los favoritos, ¿no? Y espero que mañana haya acuerdo, tal vez, entre los equipos también para tratar de evitar una fuga bidón, porque a lo mejor el atractivo de la Vuelta radica ahí. No dejemos de contemplar esta posibilidad, que hemos visto muchas cosas en el ciclismo. A ver quién es el líder y a ver quién asume las responsabilidades de controlar la carrera a partir de mañana, o en una etapa como la de mañana. Otras etapas serán de los velocistas, otras de fugas consentidas sin peligro para la general, etcétera. Pero mañana
donde todavía no hay diferencias importantes en la general, vamos a verlo. Digo que hubo después un momento sobre el que querría reflexionar. El momento en el que estábamos entrando en la parte final de la etapa, delicada, complicada por las rotondas, por el mobiliario urbano que se dice, etcétera, acababan de irse al suelo Roglic, también Geraint Thomas, y aparecieron por allí Vingegaard y compañía, también Evenepoel, a pedir a la gente calma porque iba todo el mundo tratando de estar adelante, no para cazar la fuga, sino para evitar precisamente las caídas, ir delante en todos los pasos de rotondas. Era muy accidentado, los últimos 40 kilómetros de etapa era una gincana, la verdad. Y bueno, todo ese gesto pareció absolutamente normal. Se acababa de caer Robles, cuidado chicos, que estamos. Pero automáticamente a alguien se le enciende la bombilla y dice, ¿y eso va a pasar cuando se caiga otro corredor también? ¿Es que Robles tiene que tener ese privilegio? Es que, no, aquí no hay es que valga, me pedían, y doy mi opinión a este respecto. Son los corredores los que lo tienen que aceptar o no aceptar. Por un momento todos se quedaron paralizados, pero a los 2 o 3 kilómetros rápidamente se dieron cuenta de las opciones que tenían y los DSM, con Bardet y compañía, y el Alpecin que apuntaba también sobre Kevin Groves, pues empezaron a tirar y de hecho se comieron un abrir y cerrar de ojos a Sobrero y a Piccolo, ¿no? Pero sí ese gesto de, oye, calma y paz, que parecía pretender evitar riesgos, también pretendía lo que se ve, que Roglic entrase o que acababa de entrar con el susto en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y esto, que es plausible, que hay que entenderlo, que es perfectamente normal, luego alimenta enconos, dudas y debates. Cuando cae otro corredor y no le espera a nadie, cuando cae otro corredor y nadie quiere tomar cautelas y todo lo contrario, se le da gas, full gas a tope y siempre se ve algún ciclista damnificado. Por eso digo que no nos compete a nosotros decir tanto si está bien o mal, nos compete a los ciclistas. Ellos son los que están en el pelotón y ellos son los que tienen que saber si una consigna o un acuerdo tácito corresponde a un interés común o a un interés particular. Recuerdo mucho aquellos tiempos en los que en Italia, los italianos que dominaron siempre los pelotones como les venía en gana, provocaban unas pitadas y unas quejas y un todo a cualquiera que osara atacar porque lo que querían era llegar tranquilitos a meta, sin sobresaltos, etapa apacible. Pero claro, luego ganaba Cipollini o ganaba Petacchi, ganaban siempre los mismos. Anda, que no eran listos. En este tiempo en el que estamos, yo creo que todo el mundo lleva la lección bastante aprendida y esperemos, simplemente lo comento por la exigencia del guión de lo que ocurrió, que la cordura impere por lo general en este tipo de comportamientos y actitudes, ¿no? Que sea para el bien común siempre será plausible, que sea para el bien particular y que luego se demonice a quien rompe un aparente pacto, ni siquiera tácito, tampoco me parece justo. Bueno, mañana tendremos una gran etapa, la viviremos y hoy lo que queríamos, antes de poner el punto final, es pasarle el testigo a nuestra compañera Laura Álvarez para que nos informe de ese Tour de Escandinavia femenino. No todo va a ser el Tour de Francia, ni la Vuelta, ni el Giro, el Tour de Escandinavia, que también concluye la jornada de hoy. Laura, cuando quieras. ¿Qué tal, Javier? Hola a todos. Un Tour de Escandinavia que la verdad que ha tenido de todo desde el pasado miércoles. Ha mejorado mucho la carrera respecto al año pasado, sí que eran más días. En esta edición no hemos podido pasar por el país de Suecia porque por problemas organizativos de un tipo de legislación que prohíbe hacer carreras en Suecia en los últimos meses, no ha podido pasar por ahí la carrera, con lo cual, bueno, Tour de Escandinavia cogido un poquito con pinzas, pero sí es cierto que la organización de la carrera ha mejorado bastante, sobre todo en cuanto al recorrido, incluyendo una crono individual respecto al año pasado que no tuvimos, y también con un rutómetro que superaba siempre los 120 kilómetros de jornada, cosa que me parece a señalar, ya que últimamente hablamos mucho de cuando pedimos exigencia, ¿no?, a las organizaciones para que las ciclistas vayan mejorando cada vez más esa suma de kilómetros. Tenemos ganadoras de etapa, grandes nombres, son 2 para Lorena Vives, 2 para Cecilie Uttrup-Ludwig y 1 para Grace Brown. 3 victorias de etapa para France Deye, un equipo que está intentando dar la vuelta a la temporada 2023, que no les han salido las cosas muy bien en los meses previos y que ahora pues están intentando remontar un poquito, sobre todo con Cecilie Uttrup-Ludwig, que está encontrando ahora mismo un estado de forma muy bueno después de ser bronce en el Mundial. El primer día en Halden ganó Lorena Vives en un sprint donde Lidl Trek le hizo prácticamente todo el lanzamiento, siendo segunda
Elisa Bálsamo y tercera Cecilie, que estuvo precisamente a punto de dar la sorpresa en esa primera jornada. En el segundo día nos fuimos ya hacia el Norefjell, es decir, hacia la cima más importante de este Tour de Escandinavia, donde de nuevo Cecilie Uttrup Ludwig volvió a demostrar que está en un gran estado de forma y fue un poco la que marcó el ritmo de la subida y solo conseguían seguirla Kim Katsow, ciclista del Jumbo-Visma, y Greta Marturano, Alpecin de Koenig, Phoenix de Koenig. Y dos corredoras que nos han sorprendido mucho, sobre todo en ese segundo día, han aguantado verdaderamente bien, incluso intentaron moverse en algún momento de la ascensión. Y, por supuesto, Annemiek van Vleuten, que aguantó los ataques y los acelerones de Cecilie Uttrup Ludwig, que finalmente se llevó la etapa, pero que apenas quedaba a unos 8 segundos por detrás de la danesa en el caso de Annemiek. Llegábamos así a la tercera jornada, donde, bueno, en un repecho final pensábamos que quizás Lorena Vives podía perder esa opción de victoria, pero Lorena pasa muy bien últimamente cotas e incluso alguna subida un poco más tendida, no tan exigente en cuanto a porcentajes, las está consiguiendo pasar y lo demostró también en esa tercera jornada, plantándose en la línea de meta en primera posición, segunda fue Liane Lippert y tercera Cecilie también. Entonces se cumplieron también los pronósticos en esa tercera jornada. Cuarto día y contrarreloj individual, la novedad un poquito de esta edición 2023 del Tour de Escandinavia, 16 kilómetros y medio, que no nos parece ni mucho ni poco para una carrera que tiene 5 días de competición, pero sí que nos servía para ver si Cecilie podía hacer un esfuerzo y mantener el maillot amarillo para llegar así, bueno, llegaba ya a Dinamarca, a su país como líder, pero no lo pudo lucir, fue una cosa que nos llamó la atención porque la organización no pudo proveer a la líder de un maillot amarillo en esa crono. De todas maneras, lo perdió en esa crono, perdió varios segundos, 17 concretamente fue lo que se dejó respecto a Annemiek van Vleuten, que se puso de líder. Llegó pinchada Annemiek al final de la contrarreloj, para tener en cuenta, es un detalle un poco anecdótico, teniendo en cuenta que ese día ganaba Grace Brown, también para France Deye, superioridad notable de la campeona de Australia, que también cumplía con las predicciones al ser la mejor contrarrelojista de la plantilla. Y luego llegábamos al quinto día, al de hoy, donde hemos podido disfrutar de batalla abierta, pura y dura, por la clasificación general hasta el último momento. Cecilie decía que eran solo 17 segundos. A nosotros nos parecía una ventaja no demasiado grande, pero bueno, también difícil de salvar. Jugábamos con las bonificaciones en la línea de meta, 10, 6 y 4 segundos. Y bueno, cuando entrábamos en el último circuito, en el circuito final, 7 kilómetros y medio, había un pequeño repecho justo antes de la línea de meta y nos parecía un poquito complicado porque tampoco era un repecho muy exigente. ¿Qué pasa? Que en los dos últimos giros apareció la lluvia, una lluvia que la verdad les cayó una tormenta bastante fuerte en los últimos kilómetros. Tuvimos una fuga bastante importante también que quiso tensar las cosas, pero que por caída no pudieron completar por parte de AG Insurance y Israel Premier Tech. Pero Cecilie nos sorprendió en el último momento, ya de cara a la línea de meta. Estaba la cosa bastante lanzada por parte de SD Worx para ver si Lorena Vives se hacía con una victoria más. Y de la nada, por la parte derecha de la carretera, arrancó Cecilie vestida de maillot verde como líder de la clasificación de los puntos y con muchísima fuerza. Vimos que Annemiek no pudo responder inmediatamente a ese ataque potente. Ya sabemos que a Annemiek le falta ya un poquito de chispa y fue algo bastante extraordinario, fue algo llamativo porque veíamos que ya iba a conseguir la victoria de etapa con esa ventaja, esos pequeños metros que había cogido. Y claro, teníamos que echar cuentas del cronómetro para ver si conseguía también, además de los 10 de bonificación, 7 más que le permitiesen hacerse con el liderato. No ha podido ser así. Se ha quedado a solo 2 del maillot amarillo de 1X, patrocinador principal de esta carrera. Y bueno, podemos decir que no tiene que irse disgustada de la carrera, ¿no? No ha podido revalidar esa victoria en la general, pero el equipo se va con 3 victorias, ella personalmente con 2, con la sensación de estar en un gran estado de forma para terminar la temporada y sobre todo teniendo en cuenta que lo ha cedido ante una grande como es Annemiek van Vleuten, ¿no? Entonces creo que es un balance positivo tanto para Cecilie como para France Deye y por supuestísimo para Annemiek, que podemos estar hablando de su última victoria en una clasificación general. Es cierto que todavía le queda por competir en el CIMAC Ladies Tour desde el día 5 al día 10 de septiembre, pero es un recorrido un poquito más plano para Annemiek, con lo cual no consideramos que sea una de las carreras más adecuadas para sus habilidades. De todas maneras,
Triunfo para Movistar Team, triunfo para Annemiek van Vleuten, también para Cecilie Uttrup-Ludwig con 2 victorias de etapa. Y luego, pues también hemos tenido en el podium a Amber Krak, la corredora del Jumbo-Visma, que también ha hecho muy buena carrera, muy buena crono en el día de ayer. Es una de las corredoras que tenemos que vigilar en esta modalidad en los próximos años y que hoy ha conseguido defender ese tercer puesto verdaderamente bien para seguir ahí y terminar como una de las mejores de este Tour de Escandinavia. La verdad que esta ha sido una carrera bastante interesante. El año pasado ya me dejó muy buenas sensaciones con esta nueva denominación porque es la heredera del Ladies Tour of Norway y ahora es Tour de Escandinavia. Vamos a ver si se soluciona ese problema con Suecia para poder pasar por los 3 países y veremos el año que viene. De todas maneras, el World Tour femenino continuará el próximo sábado, día 2, en Francia, con el trofeo Serra-Tissot, así que os seguiremos trayendo toda la información del pelotón de mujeres y, bueno, esperando también el CIMAC Ladies Tour para despedir a Annemiek van Vleuten como verdaderamente se merece la campeona de Movistar Team, que solo nos deja una carrera para seguir viéndola dentro del pelotón. Así que el fin de semana que viene mucho más y seguro que mejor en el pelotón femenino. Bueno, pues con eso tenemos cumplido información. Vale, o por lo menos lo hemos intentado. Mañana más, ¿eh? La Vuelta no ha hecho nada más que empezar y aunque no haya empezado con buen pie, vendrán días mejores y nos quedan muchas flores por oler. Sobre rueda voy, bajo un sol español. Sobre rueda voy, bajo un sol abrasador.